Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Quiero hablar con ustedes en este mañana o esta tarde sobre algo que nos impactó en nuestra propia vida y nos sigue impactando de una manera maravillosa y preciosa. Si se han dado cuenta, no somos de España, somos en la frontera de Texas, vivimos en Texas, en la frontera de México, en El Paso, Texas, y enseguida está Juárez. Y Juárez es bien reconocido hace unos años por diferentes cosas y no cosas buenas, pero estamos orando que la gloria de Dios se mueve, se manifieste en esa ciudad. Hay varios amigos que están pastoreando en ese área, que aman al Señor, y en medio de la crisis la iglesia sigue adelante, sigue caminando, sigue creciendo. Y quiero hablar con ustedes sobre tener éxito en la palabra. Creo que es una palabra muy sencilla, pero a la misma vez si podemos abrir nuestros corazones, nuestros oídos, puede ser una palabra de mucha bendición. Y la palabra de Dios sigue bendiciendo nuestras vidas, porque entre más crecemos con el Señor, entre más vamos en gloria, nivel, no nomás Dios nos ha llamado para ser oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra de Dios. Y hay veces que nos quedamos cómodos, como tengo más que 30 años caminando con el Señor, mi esposa más de 40, se entregó su vida cuando era jovencita. Y en verdad ella me ministró para que yo pudiera venir al Señor. Pero no estoy aquí para darle mi testimonio en esta mañana. Vamos en Hebreos capítulo 4, verso 12. Creo que muchos de ustedes ya conocen esos versos que le voy a estar dando. Y voy a pedir que por favor en esta mañana abre su corazón y abre su mente. Nuestra mente es una batalla de campo donde el enemigo pelea en contra de la palabra de Dios en nuestra mente. Nuestro corazón guarda la palabra y con el que nosotros podemos vencer. La palabra de Dios dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Podemos decir todos, es vida y poderosa. Todos juntos. Es más cortante de que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta más profundo del alma y del espíritu, hasta que medula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Muchas veces cuando vemos la palabra nada más lo vemos como un libro, como algo bonito, como una historia. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, verso 1 que Jesucristo es la palabra. En principio la palabra estaba con Dios del principio. ¿Qué significa eso? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y la palabra estaba con Dios y Dios hizo todo simplemente de hablar la palabra en 6 días. Ahora formó el hombre con sus manos y luego respiró su espíritu. Pero todo que nosotros podemos pensar, todo nosotros podemos ver, todo nosotros que podemos tocar y las cosas que no podemos ver ni tocar, Dios lo hizo simplemente con la palabra de Dios. Y vengo simplemente a recordar a ustedes que la palabra de Dios es fuerte. No es cualquier palabra. Jesucristo es la palabra. Es pan de vida. Y cada vez que nosotros leemos, cada vez que nosotros llegamos a la palabra, nosotros estamos comiendo de Él, para que Él nos pueda fortalecer y seguir adelante en victoria. Amén. Y eso es muy importante. Vamos ahora a Hebreos capítulo 11, verso 3. Y eso aquí habla sobre la fe. La fe es la palabra de Dios en acción. Es algo muy simple, pero en veces nuestra carne se batalla de llegar a ese nivel. Especialmente cuando estamos cómodos, especialmente cuando caminamos con el Señor después de 3, 5, 10, 15, 20 años. Quedamos cómodos y no queremos salir de nuestra comunidad, no queremos llegar a otro nivel. Decimos ya hemos luchado, ya hemos hecho esto para Cristo
ya no quiero ser más en ese nivel, ya no quiero luchar, no quiero vencer. Entonces, aquí dice la palabra, por la fe, entendemos que el universo fue tomado formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y muchas veces nosotros, si ustedes son como nosotros en Estados Unidos, en México, nosotros estamos movidos lo que se entiende lógicamente, lo que se ve en nuestro ojo, lo que nosotros podemos comprender. Pero como cristianos, Dios nos quiere llegar a otro nivel, simplemente de creer cuando nosotros no vemos, entender o creer la palabra de Dios cuando nosotros no entendemos. Una cosa que me sigue impactando que dijo María, la mamá de Jesús, cuando Jesús iba a transformar o cambiar el agua en vino. ¿Y cuántos de ustedes conocen la historia? Se acabó el vino y la madre de Jesús llegó con Jesús y dijo una cosa muy importante, dijo así: todo lo que Él te dice, hágalo. Podemos decir todos, hágalo. Se oye muy sencillo, muy simple. Pero para nuestra mente, para nosotros, en el crisis, el momento que nosotros estamos pasando por un crisis, el momento que nosotros estamos pasando por algo en nuestra familia, algo físicamente, estamos enfermos, algo que económicamente que estamos batallando, peleamos contra la palabra de Dios. ¿Cuántos se pelean veces contra la palabra de Dios? ¿O soy el único? Entonces dice, vamos a Hechos capítulo 7 y quiero hablar simplemente sobre esto, sobre el éxito. Es algo que nosotros podemos cruzar la línea en una guerra. Dios nos ha llamado como cristianos a pelear la buena batalla. No ser conformistas, pero pelear la buena batalla. En el juego de fútbol, no nomás puedes jugar en la área defensiva. Tienes que meter la pelota y unos comienzan a gritar gol, 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 gol. Y es muy importante. Y nosotros podemos ver eso. Ahora, en la vida del cristiano, no nomás nosotros podemos guardar la línea, tenemos que penetrar, tenemos que creer la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos la palabra de Dios, estamos penetrando en contra del enemigo, penetrando en contra de lo que yo quiero ser. 3 enemigos tenemos. Claro que es Satanás, segundo es el mundo, el tercero es nuestra carne. Personalmente yo creo que nosotros batallamos más que nuestra carne que aún contra Satanás, aún contra el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere ser primero. Nuestra carne quiere gobernar. Mi carne quiere guiar mis decisiones en el futuro, el propósito, la visión. Pero como Él es nuestro Dios, un buen Padre, ¿y cuántos buenos padres tenemos en esta mañana? Queremos lo mejor para nuestros hijos. Lo queremos, aún sufrimos. Yo me acuerdo que mi mamá, que era dama de casa, no trabajaba fuera de la casa, pero guardaba sus centavos para aún comprar cosas para sus hijos. No compraba a través vestidos, zapatos para ella, guardaba para comprar cosas para sus propios hijos. Y yo quiero decirte en esta mañana que nuestro Padre es así y mucho más. Nos quiere bendecir, nos quiere ver sus hijos caminar en éxito, en triunfo, en victoria y aún en nuestras luchas. Te quiero decir también en este mañana, Dios reconoce sus luchas, sus pruebas, lo que ustedes están pasando hoy en este día. Pero servimos un Dios todopoderoso. Servimos un Dios que puede. Servimos un Padre que te ama. Servimos un Padre que quiere abrir sus brazos y decir, hijo, hija, estoy contigo y no estás solo o no estás sola. Voy a caminar contigo, no atrás de ti, pero contigo, con nosotros. Y que nosotros podamos aún ver eso y reconocer eso y saber eso, porque servimos un Dios maravilloso y precioso. Vamos a llegar aquí en Hechos capítulo 7 sobre la vida de Abraham. Abraham nos puede mostrar mucho. Abraham comenzó como nosotros. La palabra de Dios dijo que Abraham lo sacó de su tierra. Dios me vino a mi vida, soy la primera generación
en mi hogar, en mi vida de ser cristiano. Mis padres tenían un conocimiento de Dios, pero no servían a Dios. Es algo muy diferente. Tenían un conocimiento, pero no tenía el poder, no tenía una relación íntima con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y para mí batallé mucho para hablar, no porque no podía hablar, porque estaba en una barrera de que ellos no querían creer en ese momento. Dios no amó aún a Abraham afuera de su tierra. Y en ese lapso, cuando Dios estaba saliendo, llegó a un pueblo que se llama Harán, creo. Dicen así. Y con su padre y con todo lo que él tenía. Pasó 15 años y luego llega la palabra de Dios de nuevo sobre su vida. 15 años que Dios dijo, quiero que entre al lugar que yo lo estoy llevando. Quiero que puedes entrar a la tierra prometida. Por la mitad, Abraham se quedó ahí por 15 años. ¿Qué significa eso? Que se quedó conforme, cómodo en su vida de caminar con el Señor. Pasó una crisis en su vida, su papá se murió. Y luego llega la palabra de Dios de nuevo sobre Abraham para empujarlo para afuera. Fíjese lo que dice aquí en Hechos capítulo 7, verso 4, perdón. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Y aquí está hablando de Abraham, que él salió de una tierra de inconversos, de una tierra que Dios lo quería sacar. Y esa tierra que nosotros podemos ver es una tierra que no es suficiente. Nosotros podemos creer que en el mundo podemos hallar paz y gozo y dinero y podemos hallar todo eso. Pero quiero decirte, amigo, en esta mañana, solamente en Cristo puedes tener dinero, puedes tener conocimiento, puedes tener todo que través, pero si no tienes Cristo, no tienes vida. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. No es por nombre de nadie más, solamente por Jesucristo. Entonces Dios lo sacó a Abraham de esa tierra que significa una tierra que no es suficiente. Y luego se quedó se estableció aún Adán en Harán, que significa la tierra que es a lo mejor que en inglés dice not enough, no es suficiente, uno se puede quedar cómodo, estás, ¿cómo puedo decir? Así nada más. ¿Sí me explico? Pero Dios, podemos ver la palabra, que Dios quiere que nosotros llegamos en escala, en victoria, nivel en nivel. Y eso es lo bonito en nuestro caminar con Cristo. Y luego allí dice la palabra, aquí en el verso 4, dice así, dice, después de la muerte de su padre, Dios trasladó de esta tierra donde ustedes viven ahora. Significa una tierra más que suficiente. Podemos decir una tierra más que suficiente. Dios nos quiere llevar una tierra más que suficiente. Ahora, en Cristo es la tierra más que suficiente. La palabra de Dios, el mensaje de esta mañana, no estamos simplemente poniendo nuestros ojos en el cielo. Nuestra vida caminando en Cristo más que suficiente. Aún por medio de las luchas y las pruebas, los ataques. De ser cristiano, cada uno de nosotros pasamos por ataques. Cada uno de nosotros llegamos por luchas y pruebas. Jesucristo nunca nos prometió un jardín de rosas, pero se prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es muy importante porque muchas veces cuando venimos a Cristo pensamos que por eso es tan importante que nosotros podemos presentar el Evangelio tal como es. Oye esto. Porque si no estamos presentando el Evangelio como es, las personas que están recibiendo nada más van a creer que van a recibir un coche, un carro grande, una casa grande, y cuando Dios nos lo da, se van a enojar y van a salir del camino del Señor. Dios, como es buen Padre, no está estableciendo una familia de chiples, como nosotros decimos, de necios o de chiples, unos niños que no tienen control. Está estableciendo hombres y mujeres de carácter. Podemos decir todos de carácter.
En las luchas, en las pruebas, simplemente podemos creer en Él. Poner nuestros ojos y decir, Señor, tu palabra nos ha prometido. Nos ha prometido. En la lucha, en las pruebas, nosotros podemos tener paz y seguir adelante. Génesis capítulo 12, versos 1 a 3. Comienza a hablar la promesa de Dios sobre Abraham. Esa promesa, como es padre de la fe, es nuestra promesa también de la iglesia del Nuevo Testamento. No nomás es de los judíos, no nomás es del Antiguo Testamento. La palabra de Dios nos dice, nos habla tan claro, es nuestra promesa también. Es su promesa. Es la promesa para la iglesia, es la promesa de cada creyente que camina con Cristo Jesús. Y fíjese y son palabras fuertes, y no nomás son palabras, es acción. Y dice así en el verso 1, deja su tierra, sus parientes de la casa de su padre. Y Dios está hablando con Abraham que él tenía que dejar primero que recibir. Y muchas veces queremos recibir y luego dejar. ¿Me están oyendo? ¿Me están escuchando? Eso es contrario de la palabra de Dios. Pues decimos, Dios, yo te doy cuando tú me das. Y Dios dice, dame lo que tienes. Y luego lo voy a soplar. Te voy a dar vida, lo que tienes. O sea, fuerzas en su tiempo, su tesoro o cualquier área así. Entonces Dios comienza a hablar y vete de la tierra que te mostré. Y haré de ti una nación grande. Fíjese la herencia que Dios está dando a Abraham. Y ahora la iglesia del Nuevo Testamento. Te bendeciré y haré famoso tu nombre. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. No, nosotros no tenemos que maldecir a nadie. En serio, ¿cierto? Nuestro Padre se encarga de eso. ¿Sí me explico? Yo no tengo que pensar mal, ni hablar mal, ni orar mal para alguien. Mi Dios se encarga de todo eso. Lo que el hombre siembra, se va a levantar. Así es la ley, así es la palabra. Entonces yo no tengo que meter mano en eso, simplemente creer en el Dios Todopoderoso durante ese tiempo. Fíjese lo que dice así. Y luego dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero hay un gran problema aquí, y ahorita te voy a decir. Dos grandes problemas. Después de que Dios prometa eso, si sigues leyendo la historia, hubo un crisis en la tierra. Hubo un crisis que falta de agua, falta de alimento. ¿Has fijado cuando Dios promete, cuando Dios da una palabra profética, cuando recibimos del Señor en un domingo? Parece que saliendo de esas puertas o mañana hay luchas y pruebas, y hay guerra en nuestra familia, en nuestros lugares, en nuestro trabajo. ¿Se han fijado en eso? Porque Dios está probando nosotros. Dios está probando para que nosotros podamos vencer en su palabra. Creer la palabra de Dios y vencer en el nombre de Jesús. Pero llegó aquí en Abraham. Y Abraham no era alguien nuevo. Fíjese, se quedó 15 años. Y luego llega la palabra. En vez de quedar quieto donde Dios lo ha llamado, se va a Egipto. Y no nomás se va a Egipto, que significa el mundo. Habla con su esposa Sarai y le dice, eres una mujer muy bonita. Estoy hablando de mi esposa. Amén. Si está bonita mi esposa, mi bella. Entonces eres mi bonita. Y en que son medio hermanos, dice, ¿sabes qué? Vamos a entrar. Y si dan cuenta de que estamos casados, me van a matar. Entonces, ¿por qué no quedamos un acuerdo que eres mi hermana? Medio verdad. ¿Ok? Dios no quiere que nosotros estamos caminando en media verdades. Jesucristo es la verdad. No en medio camino, es el camino. ¿Me están oyendo? Entonces, se quedaron de acuerdo y él le dijo eso y luego el faraón comenzó a bendecirlo. Encantado estaba Abraham. Pero llegó un sueño, una plaga sobre Egipto, sobre Faraón y su familia. Y aún Faraón dijo y llegó con él, dice, ¿sabes qué? Me has mentido, me has engañado. Entonces, lo que quiero decir en esto,
Abraham quería ayudar a Dios. Hay veces que nosotros queremos ayudar a Dios con la palabra profética. Amigo, pueblo de Dios, Dios no necesita nuestra ayuda para que su palabra pueda ser cumplida. Simplemente que nosotros podemos creer en su palabra y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. La única manera que nosotros podemos ayudar es creer la palabra en las luchas, en las pruebas. Y Dios dice que Él va a dar a un hijo sobre él, sobre Abraham y Sarai, o Sara. Hijos como las estrellas, hijos como la arena, pero un gran problema. El problema fue esto: Sara no podía tener hijos. La promesa era para Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob. Pero cada esposa, Sara, Rebeca y aún Raquel, eran estériles. No podían tener hijos. ¿Has fijado cuando Dios da una palabra profética, una palabra fuerte? Parece que el enemigo, Satanás, nos pone cosas en nuestra mente y queremos ayudar a Dios. Llega la historia que aún Sara, que quiso ayudar, dijo: entra mi sierva. Después de años tratando de tener un hijo, entra mi sierva. Abraham dijo: me parece bien. Entró y tuvo un hijo, Ismael. Ismael significa hijo de la carne. Ismael significa cuando nosotros, si queremos seguir aún ayudando a Dios. En la área cuando Sara estaba estéril, no hay una esperanza. Por eso se mueve aún en esta manera Ismael. Entonces Ismael tenía 13 años de edad y luego llega el hijo de promesa. Pero fíjese, si vamos a Génesis capítulo 22, vamos a Génesis capítulo 22, Dios no ha terminado con aún Abraham. Abraham tenía más o menos en ese tiempo como 120, 125 años de edad. Isaac tenía más que 20 años de edad. Era un hombre, no era un niño, aunque la palabra dice que era niño. Conforme la ley de Israel, un hombre no era hombre hasta edad de 30. Por eso Jesucristo comenzó su ministerio de edad de 30. ¿Me están entendiendo? Para que el pueblo pudiera reconocer a él como hombre, no como un niño. Entonces hay veces que hombres o personas de 18 años, 21 años quieren decir: soy hombre. Vengo a decir que todavía no eres hombre. No se cree eso. Entonces, en esto llega la palabra y habla sobre esto. Y vamos a verso 1. Pasando cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Después que Dios está tratando y hablando con él, Abraham llega a un nivel que va a decir, él dice: voy a creer totalmente en ti, Señor. Y la historia comienza a decir que Abraham pidió su hijo. En el verso 2 dice así: y Dios lo ordenó: toma tu hijo, el único que tienes, que tanto amas, y ve a una región, y una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te voy a decir o indicar. Entonces, en ese momento, Abraham tenía que creer por fe, caminar por fe. No voy a leer todo, la historia va así. Y va así que Abraham estaba caminando y comenzó a creer y cargó su hijo y unos siervos. Por creencia, Abraham nunca le dijo a Sara que iban a tal montaña, a tal lugar para matar o quitar la vida, porque Dios lo dijo que iba a quitar la vida de Isaac. No le dijo a su esposa. Si sigues leyendo la historia, al siguiente capítulo habla que Sara se murió. Cree que Sara tuvo un ataque de corazón después que dio cuenta dónde iba Abraham con Isaac para quitar su vida, el único hijo. Imagínense que si Abraham iba a decir a su esposa: voy a llevar a Isaac,
como un holocausto para matarlo. La guerra. Si a unas mujeres son como mi esposa, pelea por sus hijos más que uno. Rápida. Se comienza a ser transformada, comienza a llegar como una leona, comienza a pelear por sus hijos. Aún tengo que recordar a mi esposa, también son míos. Yo lo amo también a sus hijos. Entonces llega en ese momento que Abraham estaba caminando, y Abraham llega a un lugar donde Dios está indicando dónde está la montaña y deja sus siervos atrás. Hay veces cuando tenemos una visión, no todos van a entender, no todos la van a captar. Y por eso Abraham tenía que caminar con Isaac. Y Isaac comenzó a poner la leña sobre su hombro. Y no estamos hablando de uno o dos pedazos de leña. Cuando iban a quemar un holocausto, un animal, el animal tenía que ser consumado. Tenía que quemarlo totalmente de fuera de dentro y dejar casi nada, ni los huesos. Entonces la leña era mucha leña. Y Isaac Isaac podía ver el fuego, Isaac podía ver porque estaba cargando la leña y tiene una pregunta sobre su papá. Él dice, papi, y vamos aquí en el verso 7. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y fíjese cómo responde Abraham. El cordero, hijo mío, Dios proveerá. Isaac es el tipo de la iglesia. Isaac podía pelear contra su papá. Era más fuerte que su papá. Estaba cargando la leña. Podía pelear en contra y vencer a su padre. Pero sin embargo, lo que hace Isaac es dejar que su padre lo mara y él mismo se pone arriba de la leña. ¡Qué tremendo! Su papá no tenía que pelear contra él. Estaba sometido totalmente abajo de su papá. Como un hijo, a decir, padre, tú conoces mejor que uno. La palabra de Dios nos dice, si Abraham quitaba la vida de Isaac, la palabra de Dios nos dice que aún Abraham nunca vio una resurrección. Creía que su hijo podía ser resucitado, levantado. Llega a este punto. Acuérdense, Isaac es un tipo de la iglesia como nosotros hoy en esos días, creyendo en nuestro Padre Celestial, no peleando en contra. Y le dice así, llega el tiempo que Abraham estaba listo aún para quitar la vida de su hijo. Abraham se levantó el cuchillo en alto para quitar la vida. Y no nomás iba a picarlo, le iba a cortarlo en el cuello, quitar la vida totalmente. El ángel lo para y fíjese lo que dice la palabra. Dice en verso 12, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni hagas ni un daño de él, dice el ángel. Ahora sé que temas a Dios. Fíjese la palabra, ahora sé que temas. En otras palabras, que Dios es primero en su vida. Que la palabra es primero en su vida. Que Dios es primero antes de Isaac, antes del trabajo, antes del dinero, antes de ti mismo, antes de la familia, que Dios es primero.
Qué tremendo. Entonces Dios comienza a mostrar que hay un animal que podía matar y sacrificar. En esta mañana, Dios quiere hacer grandes cosas. El Dios que nosotros servimos es un Dios grande y maravilloso. Dios quiere hacer grandes cosas en España y Madrid por medio de ustedes, por medio de ti, amigo, hermano y hermana en Cristo. Dios quiere moverse de una manera maravillosa, no como antes, pero como nunca en su vida. Dios quiere soplar y hacer cosas maravillosas en su familia, en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo, en ese lugar. Dios quiere traer una familia que puede exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es la voluntad de Dios. Eso es el corazón de Dios. Dios ama a España. Nosotros amamos España. Dios ama a España. Dios ama a Madrid. Y nosotros estamos aquí porque amamos a Rebeca y amamos a ustedes. Amamos a España. Tenemos una conexión, mi esposa y yo, algo muy fuerte aquí en España, que hemos ido a diferentes países, apenas estamos comenzando, pero sentimos en casa. Estamos en casa. Dios ama a ustedes. Y Dios quiere hacer grandes cosas.